Empezamos. Vamos arrancando. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas. Em, este webinar informativo formativo para la cuarta edición de TINA. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir hoy. Primero bueno, breve bienvenida y ahora os vamos a explicar un poquito sobre el programa. Hicimos un primer webinar muy centrado en explicar el programa, que tendréis el vídeo disponible, os lo mandaré a todos por email por si queréis profundizar más. Eh, Porque queremos dejar tiempo suficiente para esta segunda parte en la que vamos a presentar claves para la candidatura, ya que cerraremos la convocatoria a principios de noviembre, pues que tengáis tiempo de prepararla bien y de aprovechar este espacio con nosotras también. Para al final del todo hacer esta ronda de preguntas de la que habla Flor, podéis ir dejándolas en el chat o apuntándolas o como queráis, pero abriremos ese espacio y cerraremos el webinar a eso de las 4, pero bueno, podemos alargar si queda alguna pregunta pendiente. Vale, primero por daros un poquito de contexto de cómo y por qué surge el programa. La Fundación Danelín y Nacaraso, que es una fundación que está en España y en Francia también, y lleva años impulsando proyectos sociales en alimentación sostenible y arte ciudadano a través concretamente de programas de donaciones, hace unos años siente la necesidad de alinear sus inversiones con esos programas, ¿no? Entonces, como para conseguir una mayor coherencia. Entonces, en este proceso detectan que en el ecosistema español pues existe una infertilidad, es infértil para dar vida a empresas sociales en justamente estos dos ámbitos, ¿no? Alimentación y arte. Y ahí es cuando deciden poner en marcha este programa, el programa TINA, como solución a este problema. Y lo articulan como un programa y un fondo de arranque para que se facilite que emerjan modelos económicamente sostenibles, que además estén comprometidos con ese impacto social, que busquen una transformación social mayor, ¿no? Entonces, en ese camino conocen a la Fundación Ship2Be para acompañarles no solo en ese proceso de reflexión, sino también en la ejecución del propio programa, ¿no? ¿Y por qué eligen a la Fundación Ship2Be? Pues porque llevamos años impulsando la economía de impacto y concretamente acompañando a emprendedores sociales a través de programas pues como TINA, entre otros, ¿no? Y de esta fusión de Ship2Be y TINA nace un poco el equipo que lidera y coordina el programa. Por la parte de la Fundación Danelín y Nacaraso están Lucía Casani, que es la directora, Débora Gold, que es la consultora en inversión de impacto, Pilar, la responsable de alimentación sostenible, y Pepa, que es la responsable de arte ciudadano. Y por parte del equipo de Ship2Be, pues todo un equipo muy amplio, pero concretamente el equipo más core del programa, que somos Flor y yo aquí presentes, y John, que se incorporará pronto, el director general de la fundación, con el que hacéis algunas de las mentorías, algunos momentos del programa, y todo el equipo que coordina otros programas, pero que también tienen intervenciones importantes en el programa TINA, ¿no? Pues Guillem, Blanca, Valentina, Lisette y Natalia. Entonces, sobre el programa TINA. Es un programa en el que queremos ayudar a potenciar la consolidación y el crecimiento de los proyectos que tienen impacto social, que es impulsados por empresas, startups, entidades sociales, un poco cualquier forma jurídica, a través fundamentalmente de acompañamiento personalizado y una financiación a medida. Llevamos ya desde el 2021, perdón, haciendo el programa, en total 3 ediciones y ahora con la cuarta en marcha. Hemos identificado muchísimas organizaciones de estas dos ramas que podrían participar en el programa. Eh, Hemos acompañado 44 entidades, de las cuales 21 han sido finalistas y hemos financiado 11 de esas, repartiendo un total de 550.000 euros en forma de préstamo blando, que ahora hablaremos un poco más de esta herramienta, y con muy buenas valoraciones por parte de los emprendedores que han pasado por el programa. Estos son algunos de los logos que no sé si quizás os puede sonar alguno. Y no solo esto, sino que tras esos 3 primeros años de TINA hicimos una reflexión de cuáles pueden ser los próximos pasos y en esta cuarta edición se han implementado algunos cambios muy importantes con el objetivo de llegar a más proyectos. El primero es que el fondo se aumenta, es decir, pasa de 200.000 al año, como que eran las anteriores ediciones, a 500.000 de fondo anual en esta nueva edición. Y también se realizan 2 convocatorias por año. Hicimos una primera en primavera que cerró en mayo, y ahora esta segunda que cerrará el 4 de noviembre.
¿Y el resultado que queremos conseguir? Pues acompañar más proyectos, hasta 30 por año, e invertir también más proyectos, hasta 10 y además con tickets mayores a los que optaban los anteriores emprendedores. ¿Y qué buscamos? Pues, como decía, forma jurídica muy amplia, pueden ser desde SLs que tengan un impacto muy claro hasta entidades sin ánimo de lucro que tengan líneas sostenibles económicamente, cooperativas, asociaciones, fundaciones, de todo. Em, y respecto al resto, pues empiezo por las dos líneas rojas, que serían sí o sí tiene que tener un foco en alimentación sostenible o arte ciudadano. Si tenéis alguna duda de que tengáis este foco en esto, no os autodescartéis, por favor, preguntadnos. Y también que tenga la base en España y el impacto también, al menos parte, en España. ¿Esto quiere decir que no puedo tener proyectos internacionales? No, quiere decir que parte de mis proyectos tienen que ser sí o sí aquí, pero puedo tener proyectos fuera de España también. Em, y a partir de esas dos líneas rojas, si cumplo esas dos, hay como toda una escala de grises con las otras. Entonces, de nuevo aquí insistir en que nos preguntéis si tenéis dudas. De esa escala de grises, por un lado, que tengan voluntad de generar impacto social, que tengan esa ambición de generar un impacto social transformador, ¿no? Em, por otro lado, que tenga un modelo de negocio rentable o potencialmente rentable. Y por otro lado, que sea un proyecto que ya esté en funcionamiento, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero hemos tenido desde proyectos muy iniciales, que quizás en fase muy, muy, muy temprana, pero con muchísimo potencial, o proyectos muy establecidos que igual el potencial de modelo de negocio es bajito, pero vemos una voluntad clara de impacto y entonces queremos ayudarles a potenciar esa parte más de negocio. Entonces, en esta escala de grises también, de nuevo, preguntadnos y no os autodescartéis, por favor, que os ayudamos a entender si encajáis o no en el programa. Em, Luego, ¿qué tenemos en cuenta en la selección? Por un lado, el proyecto, por supuesto, como os decía, que tenga un impacto social claro, es decir, que resuelva un problema social o medioambiental que sea relevante y que además su solución sea diferencial, ¿no? Que veamos que claramente lleva esa transformación social. El modelo de negocio y la sostenibilidad o rentabilidad del proyecto, eh, que tenga una presencia de ciertos ingresos que sean recurrentes, ¿no? Que además tenga potencial de crecimiento, que veamos que es un proyecto que puede ser escalado, que puede ser replicado, que además hay un mercado relevante, que puede llegar a multiplicar ese impacto social, en definitiva, ¿no? Y también, por supuesto, em, que podamos aportaros realmente en la fase y en las necesidades que tengáis en este momento a través del programa, ¿no? Que tengáis encaje tanto con el acompañamiento como con el fondo. Y por último, pero no menos importante, todos los proyectos no son más que el equipo que tienen detrás, entonces valoramos también mucho el equipo que hay detrás en cuanto a capacidades, que sean perfiles complementarios, en cuanto a la motivación que vemos que tienen, la ambición, por supuesto, la apertura a escuchar voces externas. Es un programa en el que vais a escuchar a muchos expertos, entonces que realmente pensemos que podéis sacar em, jugo a esas conversaciones, ¿no? Y por aclarar un poco esto de la ambición, em, queremos que si tenéis algo en manos que puede tener muchísimo impacto social, pues que no, no sé, que no os quedéis en llegar al comedor escolar de mi barrio, sino que está genial llegar al de tu barrio, pero que quieras llevarlo al de toda la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? En cuanto a qué ofrecemos, tenemos la parte de formación, mentorías para fortalecer el proyecto, pero también las alianzas a través de todas las conexiones que hacemos durante el programa, la financiación, que ahora voy a entrar un poquito más ahí, y os ayudamos también con el impacto, que esto es algo que quizás es más diferencial también de respecto a otros programas que podáis haber hecho de acompañamiento, y es que os ayudamos a tener una estrategia de medición y gestión de impacto para mejorar ese impacto social. En cuanto al programa, ya entrando un poquito en profundidad. Tiene tres grandes fases. La primera en la que estamos ahora, que es la de convocatoria. Una vez los proyectos son seleccionados, estos seleccionados pasarían a la fase preinversión, en la que, como os decía, hay en distintas formaciones, mentorías, un poco para conseguir llegar a el gran hito que es el comité de inversión, que marca el final de la fase preinversión. Es decir, todos los proyectos que entran ahora en esta fase de preinversión optan a presentarse a ese comité de inversión y hacer su petición. Con los proyectos que se decide invertir,
pasarían a una fase 2 post-inversión en la que seguiremos con el acompañamiento para fortalecer esas necesidades clave que tenga cada proyecto para implementar el plan de acción que hayan dibujado. Entonces, entrando un poquito en la fase uno, en esta fase preinversión, primero decir que es de entre diciembre y marzo del año que viene, que se seleccionarán hasta 15 proyectos para entrar en esta fase y que hay distintas actividades. La primera, los webinars pre-bootcamp, en las que avanzamos algunos contenidos importantes para llegar a la bootcamp preparados y contenidos importantes, como os decía, siempre enfocados un poco en el comité de inversión final. Hacemos también un diagnóstico inicial con los proyectos para entender mejor vuestras necesidades y cómo podemos ajustar nuestro acompañamiento a cada uno de los proyectos. Después tenemos la Impact Business Bootcamp, que es una semana como súper intensiva, que será en enero, a finales de enero, en la que hacemos formación, mentorías en distintas temáticas clave, ¿no? Medición de impacto, en modelo de negocio, en inversión, en comunicación, liderazgo, em, para avanzar un poco lo que os decían hacia el comité de inversión. Y por último, hacemos dos mentorías después de la bootcamp para terminar de cerrar detalles. El comité de inversión, que será en marzo, es el momento en el que se seleccionan hasta 5 proyectos para pasar a la siguiente fase. Esto quiere decir, todos los proyectos presentan en el comité, de esos proyectos se seleccionan hasta 15. Entonces, es una sesión en la que cada proyecto presenta su petición al fondo de inversión de TINA y en la que el instrumento financiero que se ofrece es un préstamo blando. Esto quiere decir que es un préstamo que se adapta un poco a las necesidades de cada proyecto, pero sobre todo que suele tener tasas de interés mucho más bajas que las de mercado y que el tiempo de repago y de carencia es bastante más flexible. Es decir, es un préstamo con mejores condiciones que las que podríais encontrar en un banco o en un préstamo más convencional. En total serían, como os decía antes, 500.000 euros del fondo, con tickets de entre 50 y 100 por proyecto. Y de esos 5 proyectos financiados pasarían a la fase, al acompañamiento postinversión, que sería de marzo a septiembre, en la que continuamos con ese acompañamiento mucho más personalizado, en la que, pues, si los proyectos tienen retos concretos en estrategia comercial, en comunicación, en equipo, en lo que sea, pues os haríamos el acompañamiento concretamente en esas temáticas. Además de esto, hay un acompañamiento durante toda la vida de la operación, es decir, si el préstamo dura 5 años, estaríamos esos 5 años haciendo el seguimiento del proyecto y un poco asegurándonos de que os va todo bien. Y por último, cerramos con el Community Day, la cuarta edición, en la que es un momento un poco de encuentro de toda la comunidad TINA, no solo de proyectos, sino inversores, empresas, por supuesto el equipo de Ship2B y el equipo de Caraso. Y por último, pero quizás una de las cosas que más os interesa, cuál es la disponibilidad, dedicación, el formato, un poco qué requiere de vosotros y vosotras. Lo primero y más importante, que haya una persona mínimo que haga todo el acompañamiento, que pueda seguir un poco el hilo de todas las actividades que hagamos, y idealmente que sea la persona líder del proyecto. Pero a partir de ahí, si son dos, tres, mejor aún, porque hay reflexiones en las que viene muy bien tener a alguien del equipo eh, en ciertas actividades, ¿no? Después, hemos intentado hacer una estimación de horas, siempre, siempre lo intentamos preguntando en los proyectos de otros años a ver cuánto tiempo le han dedicado, pero esto es súper variado. Es un programa que requiere que os remanguéis y trabajéis, no os vamos a engañar, es intenso, pero hay un poco de todo. Hay proyectos que dedican muchísimas horas, hay proyectos que dedican muchas menos, depende también un poco del punto de partida. Y sobre todo, creo que aquí el gran mensaje es que son unas horas muy bien invertidas. O sea, salís de ahí con documentos que os sirven para gestionar vuestro proyecto y con reflexiones que creemos que son importantes. O bueno, que no solo nosotras, sino que los emprendedores que han pasado por el programa nos han dicho que les han resultado pues súper valiosas. Y por último, nada, el formato. Hay actividades que son presenciales, sobre todo la bootcamp, los 2 primeros días son presenciales, eh, y el resto de actividades son fundamentalmente online, tanto como el comité de inversión como los webinars, las mentorías de seguimiento, etcétera.
y esto sería un poco todo. Así que le voy a pasar la palabra a Flor para que continúe. Excelente. Bueno, y a diferencia del primer webinar que fue más informativo, donde también, como decía Rocío, se les vamos a pasar, hay más información de las organizaciones que crearon el programa y de otros programas que también tenemos. Hoy vamos a hacer foco, ya que estamos muy cerca del cierre. Y primer mensaje es traten de no dejárselo para aplicar el 3 de noviembre, que como saben siempre puede explotar un poco y se traban la web, las plataformas, etcétera. Entonces sí estamos en la recta final para presentar la candidatura y es por ello que les trajimos claves, tips y algunas recomendaciones para la candidatura. Así que si les parece, empezamos. Primero, Em, hay dos pasos, acá también les dejamos el QR o el website donde ya pueden entrar y si que lo quieren ir viendo en paralelo. Em, entonces, en primer paso registran su interés y luego entran al formulario de aplicación donde hay dos secciones. La primera sección que es con información muy general, que ahora vamos a ver, y la sección 2 que es donde está la carne, lo más importante de su proyecto. Así que pasemos al paso número 2, que es las dos secciones. Como les decía, si pasamos en la sección número 1, es información muy básica sobre su organización y sobre ustedes. Si pasamos a la sección 2, vamos a ahora sí empezar a ver un poco estas claves. Entonces, recomendamos usar un solo correo electrónico, que muchas veces tal vez hay varios de la organización, para que haya una coherencia en toda la aplicación y también por si se reciben links o notificaciones, que siempre traten de que sea un solo correo. Algo importante es que el formulario no guarda las respuestas, o sea, que no tienen la opción de ir guardando, pero sí tienen la opción de ver todos los campos que se les piden en una primera pantalla. Así que es por ello que les recomendamos hacer toda la aplicación en un Word y que luego puedan ir copiando y pegando también para controlar un poco la cantidad de palabras que acá van a ver, y la verdad que el objetivo de hoy no es abrumarlos, sino al contrario, que puedan ya tener como un primer pantallazo de lo que es el formulario y que puedan acotar sus respuestas. O sea, que a la vez que voy a ir presentando cada campo, piensen qué es lo más importante. Porque no necesitamos saber todos los microdetalles de su organización y de su proyecto, sino la información más relevante y el encaje con el programa TINA, tanto en términos de impacto y de negocio a través de todo el formulario. Entonces, casi todos los campos van a tener un máximo de 250 palabras o incluso cuando les pedimos una puede ser menos. Solo dos campos tienen una extensión de 500 palabras, entonces como ven, realmente tiene que ser información acotada, breve y al punto, no irse por las ramas o tratar de dar más detalles. Y sí, también muchas veces proyectos que tienen muchos años de trayectoria y de recorrido quieren contar todo, ¿no? Entonces sí, también les recomendamos que puedan o priorizar alianzas, resultados, hitos o clientes, beneficiarios, la información más importante, o que si no también puedan juntar. Entonces, en lugar de contar resultados del último año, que puedan contar los resultados de los últimos 5 años. Entonces, también es importante antes de ponerse a redactar que un montón de información van a ver que ya la tienen de otras convocatorias o de su estatuto o de su web. Sí, es importante que traten de resumir, de sintetizar, que es un ejercicio en sí. Entonces, pasamos a la primera sección de esta parte, que es datos de la organización. Acá, como pueden ver, si tienen, les recomendamos que tengan el estatuto de su organización, donde pueden copiar y pegar esta información. No hay nada complejo. Igual luego vamos a abrir a preguntas, pero como pueden ver, es nombre, en el sitio web, donde están localizados, información legal, obviamente, del domicilio. Si pasamos a la próxima slide, con más datos de la organización, en qué año se han constituido y que se los recomendamos a lo largo de toda la aplicación, y acá les trajimos un ejemplo de una organización ganadora que justamente tiene este caso, donde puede haber
una organización que es la organización madre, la organización Paraguas, en este caso Conexiones Improbables, una organización que se constituye en el 2009 con muchos años de trayectoria, y ellos luego quieren participar en TINA para acelerar y recibir acompañamiento personalizado en un proyecto de conexiones improbables, no para todo conexiones improbables en sí. El proyecto en particular se llama Culture Sistema. Tal vez en su caso es lo mismo, entonces sí les pedimos que todo el tiempo puedan compartir información de la organización madre, ¿sí? La organización principal, y del proyecto separándolo. Si pasamos a la próxima, podemos ver que les van a pedir fondos de la organización. Acá no tienen que inventar nada, es ir a estados de resultados y balances presentados el año anterior. Les pedimos ejercicio cerrado, entonces donde sí les pedimos que puedan separar y poner la información clara, separando el capital, las reservas, del resultado del ejercicio, y un poco las fuentes de ingresos, si son subvenciones, donaciones, un porcentaje de cuánto representan. Y aquí, como pueden ver, también se los pedimos que lo detallen de la organización madre y del proyecto en sí. Luego les pedimos que resuman la organización en una frase, entonces pueden usar la misión de su organización para describir, este es el campo que tiene máximo 500 palabras, pueden poner un poco más misión, visión, obviamente no repitan información porque hay un equipo detrás que leemos todo lo que ponen, entonces sí también em, es mejor evitar duplicación y que pongan realmente información nueva y condensada. Sí es importante definir en qué fase se encuentran, que acá como pueden ver les ponemos varias opciones. Pueden estar en una fase más de idea, donde están probando, prototipando con un MVP, o puede ser ya un proyecto que está listo para comercializar o que ya está en el mercado, quiere decir que ya están vendiendo, pero que el punto muerto es que aún no han alcanzado su rentabilidad, pero sí están ya vendiendo. O un pasito más, que es que ya son autofinanciables, es que ya se pueden sostener, digamos, con las ventas que están alcanzando. O la última fase, que sí ya están escalando, que como decía Rocío, esa ambición y esa escalabilidad del proyecto sí, en algunos casos está y recomendamos que la pongan y lo muestren. En otros casos también, como decía Rocío, aceptamos proyectos en diferentes estadios. Si pasamos, seguimos con datos sobre la información. Acá les pedimos si nos cuenten un poco si han participado en otros programas de aceleración, que pueden ser tanto ofrecidos por el gobierno, por una universidad o por otra fundación, si ha sido nacional o internacional, si han obtenido premios también que nos cuenten los más importantes, los más relevantes y separando un poco los de la organización en general o del proyecto. Seguramente algunos proyectos tengan como alguna presentación, un deck general sobre qué hace, o pueden tener un anuario o un informe de impacto. Acá no es que le pedimos que pongan todo, sino lo más relevante, que prioricen la información que comparten. Y también si tienen algún logotipo del proyecto en particular con el que están aplicando o de la organización. Si pasamos a la segunda categoría dentro de esta sección 2, que es innovación e impacto social, sí les pedimos que también eligen el área principal. Muchas veces los proyectos tocan varias áreas de impacto. Que elijan, sí, el principal. Si seguimos, también en sector de negocio, que como saben, Tina es tanto para alimentación sostenible como para en arte ciudadano, cultura, también puede ser que su negocio esté, no sé, trabaja en educación para la cultura. Entonces puede también haber algún área más transversal. El fin último es la cultura, pero desde su propuesta, de su proyecto, es educación. En ese caso, como pueden ver, es totalmente válido y abrimos a diferentes sectores. No hace falta que sea únicamente un festival de arte y cultura, ¿no? Si seguimos, podemos ver también acá que el principal al que atienden, que muchas veces el que trabaja. Y que eso obviamente tiene que estar conectado con el problema raíz, ¿sí?
¿Me escuchan bien? Se ha cortado un poco. A ver ahora. Sí, ahora mejor. Se Vale. traba a ratos, Ahí pero bueno, hasta ahora no había sido grave. va. Vale. Entonces, como les decía, sí, tiene que haber una conexión un poco entre toda esta temática de impacto. ¿Cuál es su problema raíz? La problemática que quieren resolver tiene que estar asociada con el colectivo que atienden y esa problemática tiene causas y consecuencias que también tienen que explicar brevemente y cómo esa problemática la resuelven con su proyecto. Y además, un aspecto que en TINA que priorizamos, pero que no es en condición la social. Entonces, como tal vez su proyecto, ya que Flor, se ha trabado. Em, una solución sin ¿Me escuchas bien, Flor? la comunidad autónoma en la que trabajan, o sea, de una manera que puedan... A ver, sí, ahora voy a cambiarme de red que... A ver, Disculpad, es lo que tiene el directo. Bueno, aprovecho para comentar una cosa aquí sobre el colectivo atendido, ya que estamos en este slide. Muchos os preocupáis cuando no tenéis claro el colectivo atendido. No pasa nada. O sea, no es una cosa que hacemos para como descartar o elegir en función de eso. No pasa nada si ponéis otro y explicáis un poco a qué colectivos vais o incluso si es un proyecto que tiene un poco más medioambiental o explicádnoslo, no hay problema. Esto lo hacemos para facilitarnos la clasificación de los proyectos, pero no hay problema, que muchos tenéis, nos han llegado dudas de ese tipo muchas veces. A ver si conseguimos que Flor se reenganche. Em, Igual aprovecho para contestar algunas de las dudas. A ver. Uy, cuántas. A ver, la grabación se va a enviar después, sí, efectivamente, la grabación la vamos a enviar después. Os vamos a mandar tanto el vídeo anterior del primer webinar que os comentábamos que era más informativo sobre el programa, que además tiene un par de testimonios de programas de otros, o sea, de proyectos de otros años, como este. Este también os lo vamos a mandar. Eh, Sobre los autónomos. Alex, escríbeme y explícame mejor el caso. Podría ser, pero es verdad que no es lo más común. O sea, para recibir el préstamo tenéis que ser una entidad constituida. Entonces, si tuvierais intención de constituiros en algún momento, sí. Si no, es un poco más complicado, pero puedes explicarme el caso en particular y lo vemos. ¿Enviaremos la presentación que estamos proyectando? Sí, la enviaremos. Ay, no sé si Flor, si te has reenganchado. disculpen, aquí estoy Ros y se corta si querés seguir la voz porque, no sé, tenemos, parece que un poquito de problemas con internet. Vale. Vale, entonces, como decíamos, que también puedan explicar un poco por qué es innovador su proyecto. Seguimos. Luego, que puedan explicar el impacto y el grado de transformación social y si hay algún indicador con el que actualmente ya están trabajando. Indicador nos referimos a cómo miden que están generando ese impacto social o medioambiental. Acá también que prioricen, si no tienen ninguno, está bien también. Si tienen alguno, que pongan uno o dos, que realmente pongan la información lo más importante. Y también en términos de alcance, acá les también van a ver que tienen las opciones de internacional, nacional, autónomo o autonómico local, que todos también están bien. Seguimos, ahora salimos de la parte de impacto y entramos a la parte de modelo de negocio. Entonces aquí sí lo que es muy importante es que traten de separar sus líneas de negocio, porque muchas veces pueden vender, y doy un ejemplo, ¿no?
un proyecto, por ejemplo, de moda sustentable para un proyecto con un colectivo específico que pueden ser migrantes. Entonces, si tienen por un lado la comercialización de prendas, por otro lado tienen un taller, por otro lado realizan consultorías, por otro lado van a festivales, que realmente puedan separar todas los servicios o los productos que ofrecen y eso les va a servir luego a explicar claramente cuál es el modelo de negocios de cada una de esas líneas. En el modelo de negocios nos referimos a cómo generan ingresos, cómo son sostenibles y obviamente que eso tiene que satisfacer una propuesta de valor para un cliente que ustedes tienen, donde sí les pedimos que diferencien un poquito lo que es beneficiario, la primera que es ese producto o servicio a quién lo está ayudando y el cliente que es el que paga por ese producto o servicio. También si pueden comentar también los principales competidores, ¿no? Acá no les vamos a medir, bueno, conocen a toda su competencia, no, 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 lo que vamos a evaluar un poco es, identifican sus dos o tres competidores principales, ¿por qué se diferencian de ellos? Realmente que menos es más. Seguimos. Aquí, como pueden ver, ya entramos un poquito más en detalle en su modelo de negocios, entonces les pedimos si pueden darnos más detalles de los ingresos del año pasado, que como les decíamos, acá no tienen que tampoco inventar nada, van al estado de resultados y al balance que han presentado en el 2024 cerrado, donde tienen la información. Diferenciando subvenciones, ingresos propios, que son aquellos que vienen de la venta de productos o servicios o el alquiler del espacio, publicidad, si utilizan una plataforma y la venden publicidad, o donaciones privadas. Entonces, sí diferenciar los fondos que vienen por subvenciones para administración pública o por donaciones que tal vez vienen por una fundación o un inversor. Y sí, lo que les pedimos es que esta información cuadre, que esté alineada con la pregunta anterior de fondos propios y que nos den un poquito de información sobre recurrencia de esos ingresos. Y para sí, el único campo donde les pedimos que proyecten un poco es el del 2025, que la verdad es que estando en octubre ya deben tener un poco esa película de cómo cierran el año, y sí una estimación más general de sus ingresos, de su facturación al 2026. Seguimos. Entonces acá les pedimos un poquito de detalle sobre su equipo, sí, gastos que tengan del personal y también o sea, como van a ver, lo más importante es como que puedan separar y clarificar la información. Entonces, de sus empleados en relación de dependencia o en tercerizados. También si tienen alianzas que sean claves, no hace falta que tengan que poner todas sus alianzas, pero sí las más importantes para escalar su proyecto o para que funcione su proyecto. También pueden dar algunos detalles de esas alianzas, para qué las utilizan, si están en España, son internacionales. Si quieren podemos seguir. Acá cambiamos a la sección y nos vamos a equipo, que para nosotros, como decía Rocío, es un aspecto muy, muy importante del proyecto. Entonces aquí les dedicamos toda una sección entera a que nos cuenten sobre ustedes, quiénes son los fundadores, quién es el equipo que da gestión, que muchas veces no es lo mismo que el fundador, si tienen otros miembros del equipo en comunicación, que detallen un poco bien el rol que tienen esa persona, también que puedan detallar si seguimos en las capacidades, si está es full time, si está part time, y también que nos puedan contar un poco si tienen asesores o mentores o un patronato, que nos puedan contar también qué personas les dan soporte y los ayudan también a crecer su proyecto. En el quinto campo es sobre la escalabilidad, entonces acá también lo que buscamos un poco es que nos cuenten el potencial de crecimiento de su proyecto. Entonces, para escalar, lo están pensando hacer a través de tecnología, a través de alianzas, que nos cuenten un poco esa estrategia de escalabilidad y a nivel negocio, en cómo esa escalabilidad se sustenta por el mercado en el que su proyecto está inmerso, que nos puedan compartir una información con datos de la academia, de alguna universidad o de la Unión Europea, de la UNESCO, digamos, organizaciones multilaterales o de algún informe que realmente puedan dimensionar un poco su mercado con información de respaldo. Acá, como pueden ver, valoramos
mucho que sea información objetiva y no subjetiva, ¿no? O sea, todo el tiempo tratamos de que no sea solamente su relato, sino que puedan demostrar, eso también les va a servir como el ejercicio, no solo para esta convocatoria, sino también para cuando tengan que hablar con un inversor o presentar su proyecto, siempre lo más objetiva que pueda ser la información también ayuda. Luego nos vamos al campo de plan de acción, entonces acá también vemos un poco en esa escalabilidad o potencial de crecimiento. Bueno, a ver, vamos a bajarlo en su negocio. Antes lo veníamos más a nivel externo, mercado, ahora lo vemos un poco más a nivel interno en su organización. Entonces, ¿dónde se ven con su organización en los próximos 3 años? Si pueden incluirlo en términos de impacto, por ejemplo, en número de beneficiarios y en negocio, entonces, ¿cómo van a facturar más? Y sí, para ese plan a los próximos 3 años, bueno, ¿qué es lo más importante para el año que viene? ¿Y cuál es el reto más importante para también que puedan alcanzar eso en los próximos 3 años? Y sí, todo lo que puedan cuantificar o realmente como en detallar lo principal, priorizar es muy importante en este campo. Y luego nos vamos a financiación. Entonces, sí, aquí como y remarcamos nuevamente que TINA es un préstamo blando, obviamente, no somos un banco ni mucho menos, pero sí es un préstamo, no es una donación. Entonces hay algunas preguntas donde acá el objetivo es también ayudarlos a los emprendedores. Entonces necesitamos entender si ya han tomado deuda hasta el momento o no, que no hace falta que tengan experiencia en manejo de préstamos, pero sí que nos puedan contar un poco eso, si ya han recibido inversión o si ustedes han puesto en inversión propia, cuál es su necesidad de financiación para el año que viene. Entonces, como saben, TINA son tickets de entre 50 y 100 mil euros, entonces si su necesidad es de 10 millones, creemos que TINA no va a ser el mejor encaje para el proyecto. Sí que obviamente no hace, el ticket de TINA es dentro de este rompecabezas de financiación que tienen. TINA es solo una pieza que cuaja, que cuadra con sus ingresos propios, con otras subvenciones. Bueno, entonces sí que nos cuenten un poco cuál es su necesidad de financiación, que sea realista. También todo el tiempo les pedimos como recomendación general que obviamente sean ambiciosos y que proyecten, pero que sean realistas, porque obviamente tiene que haber una coherencia entre el estadio del proyecto, el equipo que tienen, los fondos que tienen y hacia dónde van. Entonces también en términos financieros, acá concretamente, lo pueden sacar información de su cash flow, de su caja, cómo cerraron la caja el año pasado. Esto es información que está en el banco, también no tienen que inventar nada. Si seguimos, también les queremos o sea, una pregunta que es sobre la aportación del programa TINA. Entonces, también, ¿por qué les interesa? Y acá también es en concreto y al pie, pero es por qué les interesa este acompañamiento personalizado, que como decía Rocío, no es únicamente un fondo, sino que también hay todo un programa de aceleración que está muy bien valorizado y que realmente damos muchísima formación y mentorías y tutorías, hay un acompañamiento muy proyecto a proyecto. Entonces, bueno, ¿por qué les interesaría ese acompañamiento? Y si pueden también elegir que prioricen 3 aspectos principales. Y bueno, eso es todo. Em, Como pueden ver, no es complejo, pero sí les pedimos que se tomen un minuto de estrategia antes de ponerse a redactar y usar un Word donde puedan también ver toda la aplicación. Y bueno, los que aquí tienen el QR y el link para que puedan inscribirse, es hasta el 4 de noviembre. Y como les decimos al principio, traten de no dejarlo para último momento. También que aquí vimos que algunas organizaciones del País Vasco tenemos una alianza con el BDSC, que si necesitan también apoyo, aquí tienen el contacto y los puede también acompañar durante este proceso de preparar su formulario. Los de cultura, concretamente, por si acaso igual hay alguno de alimentación, esto es para los de cultura. Exacto, es el Distrito de Economía Creativa, el Distrito de Industrias Culturales y Creativas del País Vasco. Bueno, y ahora sí, abrimos a preguntas donde también las separamos en dos. Entonces, si pasamos a la próxima slide,
en todas las preguntas que tengan en particular sobre su proyecto. Rocío, que lleva muchos años en el programa y con muchísima experiencia, pueden agendar una reunión con ella para despejar dudas particulares. Y ahora vamos a abrir un poco el micrófono para que puedan hacer preguntas generales de la convocatoria que puedan ser, obviamente, les puedan servir a todos los proyectos. Igual, Flor, podemos coger las del chat también que hayan ido poniendo. Sí, Eh, vale, cuando nos pregunta Nuria de Fundación EMIS, cuando hablan de máximo 250 palabras, ¿se refieren a 250 caracteres con espacios? Eh, sí, sí, caracteres son, no, caracteres son letras o palabras. son letras, Entonces son hablamos de palabras. palabras, palabras, Sí, palabras. sí. Vale, respecto a la actividad, la producción, ¿agroecología encaja? Sí, por supuesto. Agroecología encaja totalmente en la rama de alimentación sostenible. Nos pregunta Antonio de la Fundación EDES de Asturias. Vale, aquí Mustafa pregunta que ha hecho el formulario, ¿cómo puede seguirlo? A ver si lo ha hecho bien o no. Vale, aquí si habéis hecho el primer formulario y no os ha llegado un email mío, o bien no lo habéis enviado bien, o habéis puesto quizás el email mal, o ha pasado alguna cosa con con nuestra página, podría ser también. Entonces, si por lo que sea enviáis un formulario y no os llega un email de respuesta, escribidme a mi email, em, que es el que está en todas las comunicaciones y con el que os llegan los emails de la web y de todo. O incluso si por lo que sea, bueno, os lo dejo por el chat el email también que creo que no lo Sí, hemos ahí publicado. lo puse, así lo tienen todos también. Ahí está, ahí está. Eso es. Em, Así que escribidme. Si no os llegan los emails, escribidme, pero debería haberte llegado, Mustafa, debería haberte llegado un email con los próximos pasos. Hasta que os llega el último mail en el que pone muchas gracias por haberte inscrito. eh, Hay como toda una cadena con emails. ¿Pueden indicar el mejor correo persona para enviar preguntas particulares? Ah, perdón, mira, ahí está, justamente. Cuando hablan de facturación, ¿sería del proyecto o de la entidad? Pregunta Nuria también, de Fundación EMIS. Sí, acá les pedimos que puedan poner, separarlo, pero poner ambos. Entonces, la facturación de toda la entidad y luego en particular del proyecto que les gustaría recibir acompañamiento dentro del programa TINA. Que puedan poner ambos y separados. Eso es. Pregunta también Lander de la asociación Amiarte que si la financiación es solo vía préstamo. Sí, en este caso en TINA buscamos, la Fundación Caraso tiene otros programas de donaciones, pero concretamente el proyecto, el programa TINA es únicamente financiación vía préstamo blando. Si tenéis más dudas sobre qué significa esto, si alguien no ha entendido qué es un préstamo blando o cómo os puede ayudar, de hecho, incluso voy a profundizar un poco en esto. El objetivo del préstamo blando, como no hemos tenido mucho tiempo de entrar tampoco en por qué el trasfondo de qué significa este palabra de Venture Philanthropy, quizás que hay mucha gente que no lo conoce, el objetivo de este préstamo siempre es o sea, ayudaros a maximizar vuestro impacto social, por lo tanto, a mejorar vuestro proyecto. Pero es un tipo de pensamiento, digamos, de financiador en el que lo que quieren es, por supuesto, maximizar el impacto, al igual que un filántropo clásico, digamos, como con una donación, pero también maximizar el uso de ese dinero, ¿no? Entonces, se hace a través de préstamos blandos porque hay muchos proyectos que con un préstamo blando ya podéis crecer, ya es suficiente para vuestro modelo, para vuestro momento. Entonces, todo ese dinero que se invierte y que se recupera se puede seguir invirtiendo en otros proyectos sociales. Esta es un poco la mentalidad detrás de los préstamos blandos. Por supuesto, hay otros proyectos que por la fase en la que estén, por el impacto que generan, necesitan donaciones y ahí hay otros programas de donaciones. Pero en este concretamente hacemos ese acompañamiento muy intenso para que podáis llegar a un comité de inversión en el que se pide un préstamo. Excelente. Bueno, Raquel nos pregunta si es compatible el programa TINA con donaciones como por ejemplo de la Fundación Carazo y sí, totalmente.
pueden haber recibido una donación o estar en otras convocatorias de Carazo y aplicar también a TINA. Después nos preguntan, somos empresa pública, tenemos financiación específica para nuestro proyecto, incluso internacional. ¿Es factible recibir apoyo no financiero? No, en este caso, o sea, TINA, todos los proyectos que aplican es porque quieren llegar al comité de inversión a luego pitchear para pedir ese préstamo. Entonces, no es un programa únicamente de acompañamiento o aceleración, sino que desde el momento cero estamos buscando también acompañarlos con el préstamo blando, que justamente hay tan pocas fondos con estas características en España, y sí hay otros programas de aceleración y acompañamiento, entonces también no pierdan el tiempo si están únicamente buscando eso, pueden ir a ver otros programas. En nuestro caso realmente queremos ayudar a aquellos proyectos, entidades, organizaciones que necesitan el dinero y que no encuentran un inversor con estas características. Mm. También puntualizar que el acompañamiento, si bien es muy personalizado en las necesidades que tenéis y tocamos todos esos puntos que habéis dicho, también es bastante enfocado en el comité. Entonces, os vamos a ayudar a preparar un deck para el comité, una presentación para el comité. Entonces, si no queréis realmente la financiación, muy probablemente lo que vamos a pensar es que el acompañamiento tampoco es el mejor para vosotros en este momento. Si queréis preguntar también, os ahora he rescatado las preguntas por recogerlas, pero también podéis abrir el micrófono, ¿eh? Si hay alguna otra pregunta. Sí, o si nos hemos dejado alguna por el chat sin contestar. Vale, devuelvo. Hola Rocío, Hola, no veo ¿qué quién tal? está hablando. Soy Guillermo de Everlasting Art. Yo tengo una preguntita sobre lo que acabas de decir del préstamo blando. Con Ujú. préstamo blando entiendo que es a devolver. Sí, ¿Y cuál es el plazo de esa devolución? es flexible en este Es sentido. flexible. No Sí, hay unos plazos vale, ok, perfecto. Pues nada, eso era y hay todo. proyectos que empiezan a devolver el primer año y proyectos que empiezan a devolver el segundo. Hay flexibilidad, depende un poco del momento y de que lo justifiquéis bien. En eso también nos acompañamos, ¿no? A que cuando lleguéis al comité de inversión expliquéis cuál es vuestro plan y de alguna manera por qué. Ok, perfecto, gracias. De nada, a ti por la pregunta. Si tenéis alguna pregunta también de todo lo que hemos dicho, o igual alguna que os surja, de cómo responder a las preguntas del formulario, también es un buen momento para hacerlas. Hola, Hola. hola Flor, Rocío. Veo que se repite varias veces lo de la organización madre y lo del proyecto. Nosotros desde el primer momento estamos pensando en solicitar desde la propia organización. ¿Consideráis que sería más ventajoso solicitar para un proyecto concreto o depende, es, digamos, nuestro tejado? No, 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 no. Eso es únicamente porque tal vez hay organizaciones con 20 años de trayectoria que tienen muchos proyectos dentro y que quieren aprovechar TINA para un proyecto en particular dentro de toda su organización. Por eso les pedimos que lo diferencien, pero si no, no. O sea, si es para la organización completa o para... Está perfecto. De hecho, diría que, no sé si estás de acuerdo, Flor, que en caso de organizaciones más pequeñitas, mucho más recomendable que presentéis la organización entera en vez de un proyecto en particular. Entonces, Bien, otra que es que ha salido un momento y no sé si se repite. Si se repite, me disculpáis. ¿Es compatible el préstamo blando con la aplicación alguna de las líneas de subvención que están ahora mismo abiertas? sí, En Carazo fundamentalmente o cualquier otro tipo. sí, sí, totalmente, totalmente compatible, no hay problema con eso. Vale, una tercera y ya termino. En el documento de presentación de la organización, ¿creéis que es relevante presentar convenios y alianzas firmadas, o sea, lo que son la documentación exacta de, pues tengo un convenio con la Universidad de Córdoba o tengo un convenio con tal, o pasar la documentación o simplemente vale con citar? Sí, 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 todo lo que puedan, como les decíamos antes, que sea lo más objetivo y realista posible, obviamente que ayuda
a entender un poco ese plan del proyecto, esa proyección de ingresos para el próximo año. Obviamente que todo eso ayuda. Pero sí les pedimos que sea lo más relevante y realmente aquí como pueden ver, em, es un formulario donde les preguntamos varios aspectos de su negocio, entonces si responden ya todo lo que les... Se cortó. Sí, se corta un poquito. Sobre el negocio, que si responden y ahí se ha cortado. Lo siento. Que si responden ya todos los campos que le hemos pedido, que es un formulario, como pueden ver, como completo, integral, para evaluar el proyecto, que también es suficiente. Pero que bueno, que si quieren añadir algo muy puntual, una alianza que, no sé, les va a triplicar la facturación o algo como que sea muy relevante para mostrar, bueno, sí, desde ya que puedan subirlo. No, claro, la duda ahí es cuánta carne le pongo a la parte de documento libre de subir el PDF de presentación. Si lo preferís más cortito y al pie o si lo preferís más prolijo, con un aparato crítico, con toda la documentación que consideremos que es relevante, pero objetiva. Exacto. Sí, lo que vos consideres relevantes para demostrar los puntos que hemos pedido en el formulario. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Las preguntas. A ver si hay alguna otra pregunta en el chat. A ver. Ina, no sé si querés contar un poco que aquí, se fue, bueno, aquí, que nos preguntas que aún no tienen la SL. Sí, este es nuestro el proyecto de disfagia, que ahora estamos en el fase de market research y hablando con pacientes y clínicos y cocinas solidarias y geriátricas y todo esto. Y nos ayuda mucho el Biocat de Cataluña y estamos en el Crash. Somos 5 personas en el equipo, pero no tenemos ni SL ni ninguna financiación hasta este momento. Es el proyecto que empezó en principio de año. Y no sé si podemos aplicar ahora o tenemos que esperar porque no tenemos ninguna métricas dinerarias, decimos. De momento no vendemos, estamos en preparación. ¿Lo contestas tú o voy yo? Si querés, andaos. Vale, bueno, lo primero, cuando dices que no tenéis la SL constituida, te refieres ni la SL ni ninguna otra forma jurídica, ¿verdad? O sea, no No, estáis- bueno, vale, ninguna forma jurídica. Esto sí no. que es un problema para recibir el préstamo, o sea, para recibir el préstamo hace falta que haya una forma jurídica con la que hacer el contrato, digamos. Entonces, si no la tenéis y no la vais a tener durante el transcurso de la fase, digamos, o sea, antes de llegar al fondo, esto va a ser una limitación para poder llegar al fondo. Entonces, ahí te diría que quizás esperéis a la próxima edición o cuando estéis más constituidas. En cuanto a los ingresos y ventas, entra dentro de esos grises que os decía al inicio. En principio no es lo ideal, pero se valora el proyecto, se valora la fase y si por lo que sea, si estuvierais constituidas, pero aún no tenéis esas métricas claras de ventas, de ingresos y tal, pues tendríamos que mirar el caso particular. Pero esto de la figura jurídica sí que es importante por temas, quiero decir, legales de contrato para poder recibir el dinero. Sí, pero esto podemos hacer en enero, por ejemplo, o en diciembre, enero podemos Sí, si constituir. fuera en el transcurso de la primera fase, o sea, es decir, antes de llegar al comité de inversión, ahí sí. Pero claro, a fecha de comité, el comité tiene que decidir si invierte o no invierte. Y si no tenéis la SL o la forma jurídica que sea para poder hacer ese contrato, pues vamos, lo más seguro es que nos seleccionen. Vale, ¿qué fecha es? ¿Hasta qué fecha tenemos que tener la SL constituida? El, Eh, marzo.
No recuerdo ahora mismo Sí, exactamente la sí, fecha, pero en caso, sí, o sea, el comité de inversión del año que viene es en marzo. Vale, gracias. no. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechen. Bueno, y si no, vamos cerrando. Jordi, ¿tenés una pregunta? Buenas, es que está mal el nombre, buenas tardes, que Ah, no sé por sí. qué ha salido Jordi, que soy Gemma. Una pregunta, yo ya tengo un proyecto de hace 12 años y ahora queremos diversificar con un proyecto nuevo y estamos comenzando. Entonces, las ventas las tenemos todo en global, pero claro, este nuevo proyecto está aún en el horno. Entonces, para poner las ventas de este nuevo proyecto, ¿cómo hago más o menos o ponemos lo que tenemos hasta ahora? No, poné las que tengas hasta ahora, o sea, en la información cerrada del 2024 de toda la organización y tal vez sí De en el acuerdo. proyectado al 2026 del proyecto nuevo, pero en ese caso Vale, vos aplicás con la organización en general, de digamos. acuerdo. Sí. Perfecto, pues ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, esperamos ver sus proyectos en el 4 de noviembre. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao, adeu.